En este tutorial vas a aprender a hacer este tipo de textura súper fácil. Este es un punto bajo con una pequeña variación que hace que se vea esta textura súper linda. Esto sirve para hacer el pelaje de algunos animalitos, como por ejemplo algunos perritos muy peludos, los borreguitos, o también ropa para amigurumis. Es muy fácil de hacer, solamente hace falta un poquitito de práctica, pero una vez lo entiendes es súper fácil de hacer. Para practicarlo utiliza el estambre que tú quieras, del color y del grosor que prefieras, para ir perfeccionando este punto. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Para esto vamos a comenzar haciendo cadenas. Vamos a hacer 10 cadenas. De aquí hacemos una extra para levantar el tejido. Y en la cadena que sigue vamos a comenzar a hacer puntos bajos, completando toda la fila. Así que al final tendríamos que tener 10 puntos bajos. De aquí hacemos de nuevo una cadenita para levantar el tejido, volteamos nuestro tejido y de aquí vamos a comenzar a hacer la textura de nuestro tejido. Para esto vamos a pasar nuestro gancho como si fuéramos a hacer un punto bajo normal, pero antes de cerrar, uno de los deditos que nos queda solo, en mi caso es el dedo anular donde se ponen los anillos, lo voy a pasar por arriba de donde está el hilo que estoy deteniendo y lo voy a presionar hacia el tejido. De esta forma queda el hilo por abajo de mi dedito y ahora sí voy a tomar hilo y a terminar mi punto bajo. Al sacar mi dedito me va a quedar esta argollita, esta hebra de tejido suelta. Ahora vamos a pasar al punto que sigue, hacemos nuestro punto bajo y antes de cerrarlo bajamos el hilo con nuestro dedito. Ahora sí, tomamos hilo, cerramos nuestro punto bajo, sacamos el dedito y así nos queda otra argollita, otra hebra y nos va quedando del mismo tamaño. Así no nos va quedando una más grande, una más pequeña, nos van quedando parejitas. Vamos a repetir, pasamos el gancho, tomamos hilo, sacamos, dejamos el punto sin terminar, bajamos el hilo con el dedito, terminamos nuestro punto bajo y sacamos. Y así nos va quedando el efecto de peluchito como de abrigo. Vamos a repetir esto hasta terminar toda la vuelta para que vayas practicando. Y así nos va quedando del otro lado, así se va viendo el efecto de los cabellitos.
Hacemos nuestra cadenita para levantar el tejido, lo volteamos y ahora como estamos al frente, vamos a empezar nuestro punto bajo y antes de cerrarlo, aquí esta parte puede ser un poquito más complicada. Vamos a usar nuestro pulgar para pasar el hilo hacia el frente. De esta manera lo detenemos y terminamos nuestro punto bajo. Cuando soltamos ya nos queda hecha la curvita, nuestra hebra, y así vamos a pasar al punto que sigue. Dejamos el punto bajo sin terminar, empujamos el hilo hacia el frente con el pulgar y terminamos el punto bajo. Pasamos al punto que sigue, empujamos y terminamos el punto bajo, y así se nos va formando el peluchito o el efecto también por el frente. Vamos a terminar toda la vuelta así para que practiques este lado. Y así nos va quedando este efecto como de peluchito o como de abrigo, de esos que tienen muchísimo pelo, súper lindos. Queda súper lindo en pelaje de algunos animalitos, como por ejemplo los borregos, y también en ropa de amigurumis. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios si se te hace de utilidad este tipo de textura, si lo vas a utilizar para algo, o si estabas buscando cómo hacer este tipo de punto, pero no habías encontrado una explicación. Déjame tus opiniones en los comentarios. En la pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte, y te dejo también mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook, y nos vemos en el siguiente video. Bye.